Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que de verdad les va a volar la cabeza, porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que tienen a medio mundo hablando. ¿Se imaginan que de repente dos personalidades que parecían tener vidas completamente separadas terminan unidas, y que todo esto coincide con el estallido de una estrella mediática? Pues prepárense porque eso es exactamente lo que vamos a analizar, el inesperado y enigmático encuentro entre Demet y Alana, y cómo esto parece estar íntimamente ligado a la explosión mediática de Can Yaman. Si les gusta el salseo, las intrigas y tratar de entender lo que realmente pasa detrás de las cámaras, este es su vídeo. Y antes de que nos sumerjamos en este fascinante enredo, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo tienen que darle al botón rojo que ven por ahí abajo, y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras entregas, porque créanme, tenemos muchísimas cosas interesantes preparadas. Ahora sí, vamos a empezar con lo bueno. Todos conocemos a Can Yaman, ese actor turco que conquistó el mundo con su carisma, su físico y sus telenovelas. Su fama explotó como la pólvora, pasando de ser una estrella local a un fenómeno global en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando una figura mediática de esa magnitud explota, es decir, alcanza un nivel de fama estratosférico, casi siempre genera un torbellino a su alrededor. Se mueven muchos hilos, se crean alianzas, se desatan rumores y a veces surgen conexiones inesperadas que nadie vio venir. Y aquí es donde entran en juego Demet Özdemir y Alana. Demet Özdemir es otra actriz turca muy querida y talentosa, que de hecho, también ha compartido pantalla y, se rumorea, intimidad con Can Yaman. Ustedes saben que cuando dos actores trabajan juntos en proyectos exitosos, es casi inevitable que surjan preguntas sobre su relación. Y en el caso de Demet y Can, esos rumores siempre han sido muy fuertes. Compartieron una química innegable en la serie Erkenci, y esa química traspasó la pantalla, alimentando las fantasías de millones de fans en todo el mundo. Se les vio juntos fuera de los sets, hubo indicios, comentarios, y la especulación se convirtió en una parte constante de la narrativa mediática de ambos. Por otro lado, tenemos a Alana. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante porque Alana, aunque no es una actriz turca, sí ha estado vinculada de alguna manera al círculo de Can Yaman, y quizás más de lo que pensamos. Su aparición en este contexto no es casual. Y la clave está en entender que el mundo del entretenimiento, especialmente a nivel internacional, funciona como una red compleja. Las relaciones personales, profesionales y hasta las estratégicas se entrelazan de formas muy sutiles. Entonces, ¿por qué Demet y Alana se juntaron? ¿Qué tiene que ver esto con la explosión de Can Yaman? La respuesta, mis amigos, no es tan simple como decir se hicieron amigas. Aquí hablamos de una convergencia de factores que van mucho más allá de la amistad casual. Piensen en esto, Can Yaman alcanza una fama estratosférica. Su imagen es crucial. Las marcas quieren asociarse con él, las productoras quieren proyectos con él y su vida personal, o al menos la percepción de ella, se convierte en una herramienta más en su arsenal mediático. En este escenario, las personas que lo rodean, que están cerca de él, juegan roles importantes. Demet, como expareja o compañera de rodaje con la que tuvo una conexión muy publicitada, representa una parte importante del pasado mediático de Can. Su nombre siempre estará ligado al de él, especialmente por el éxito de Erkenci. Y en el mundo de las celebridades a veces las relaciones pasadas, incluso si ya no son románticas, pueden seguir teniendo un valor estratégico. Podría ser un activo para mantener la relevancia, para generar aún más interés en proyectos futuros, o simplemente para recordar a la audiencia una época dorada. Ahora, ¿qué pasa con Alana? Aquí es donde la trama se complica. Alana no es una figura mediática en el mismo sentido que Demet o Can. Sin embargo, su presencia sugiere un movimiento estratégico, una posible alianza o incluso un intento de influir en la narrativa que rodea a Can Yaman. Si Alana está conectada de alguna manera a Can, ya sea profesionalmente como parte de su equipo de management, como una influencia influyente en ciertos círculos, o incluso por una conexión personal más discreta, su acercamiento a Demet podría tener varias interpretaciones. Podría ser que se estuviera intentando construir una especie de paz mediática entre Can y Demet, quizás para un proyecto futuro o para limpiar la imagen de alguno de ellos. O tal vez, y esta es la parte más intrigante, Alana está jugando un papel más activo en la gestión de la imagen de Can,
y vio en Demet un punto de contacto o una pieza clave para sus planes. Imaginen que Alana está ayudando a Khan a navegar su fama global. Para ello, necesitaría entender quiénes son las personas clave en su historia mediática, y Demet es sin duda una de ellas. Piensen en la explosión de Can Yaman. No fue solo un aumento de fama, fue una metamorfosis de su carrera. Pasó de ser un actor popular en Turquía a ser una estrella internacional con fans en Italia, España, América Latina y muchos otros lugares. Esto implica un cambio radical en su equipo, en sus estrategias de marketing, en sus relaciones públicas. Es muy probable que en este nuevo panorama global, nuevas personas, como Alana, hayan entrado en su vida profesional para ayudarle a gestionar esta nueva dimensión de su fama. ¿Y si Alana está trabajando en la órbita de Khan, por qué se acercaría a Demet? Una posibilidad es que estuvieran evaluando el terreno para un posible proyecto conjunto entre Khan y Demet en el futuro. Si Khan quiere mantener su conexión con el público turco y con los fans que lo conocieron a través de sus series locales, mantener una buena relación, o al menos una imagen pública neutral, con sus coprotagonistas más icónicos sería beneficioso. Alana, actuando como una especie de puente, podría estar facilitando esa conexión. Otra teoría, y esta es más de corte conspiranoico, pero no por ello menos interesante, es que Alana podría estar intentando influir en la narrativa que rodea a Khan de una manera más directa. Si ella tiene intereses en su carrera a largo plazo, podría estar buscando asegurarse de que los capítulos importantes de su historia, como su relación con Demet, se manejen de una manera que sea beneficiosa para él. Esto podría implicar tanto asegurar que no haya conflictos públicos como, quizás, incluso capitalizar esa conexión pasada de alguna forma. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, todo es una estrategia. La casualidad rara vez existe. Cuando dos personas conocidas se juntan, especialmente si una de ellas está en la cúspide de su fama global, hay motivos detrás. Y la conexión de Demet con Khan es innegable. La de Alana, aunque menos pública, parece ser también un factor clave en este entramado. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué Demet y Alana se juntaron? Probablemente fue una combinación de factores relacionados con la gestión de la imagen y la carrera de Can Yaman en su momento de máxima explosión mediática. Alana, como posible figura estratégica en el entorno de Khan, podría haber visto la necesidad de gestionar la relación, o la percepción de la relación entre Khan y Demet. Esto podría implicar desde asegurar una colaboración futura sin fricciones hasta simplemente mantener una imagen pública cohesionada. La explosión de Can Yaman no fue solo un evento para él, sino que generó ondas expansivas que afectaron a todo su círculo, tanto profesional como personal. Y en este complejo juego de influencias, alianzas y estrategias, el encuentro entre Demet y Alana se convierte en una pieza más del rompecabezas, una que nos ayuda a entender las complejas dinámicas que operan detrás de los focos. No se trata solo de dos mujeres encontrándose, sino de cómo sus encuentros podrían estar orquestados para influir en la narrativa de una de las estrellas más grandes del momento. Es la diplomacia mediática llevada a un nivel muy personal. Quizás Alana necesitaba el visto bueno de Demet para un proyecto, o quizás quería asegurarse de que la relación pasada no se convirtiera en un obstáculo. O tal vez simplemente estaba cultivando relaciones dentro del círculo de Khan para tener una visión más completa de su universo. Sea cual sea la razón exacta, el hecho de que ocurriera mientras Khan estaba en su apogeo es, sin duda, significativo. Nos muestra que detrás de la fachada de las celebridades, hay un mundo de relaciones y estrategias que rara vez llegan al público de forma clara, pero que son fundamentales para construir y mantener una carrera estelar. Y esto, queridos amigos, es lo que hace tan fascinante el mundo del entretenimiento. Siempre hay capas ocultas, intenciones que no se declaran abiertamente y conexiones que solo podemos intuir. El caso de Demet y Alana, ligado a la explosión mediática de Can Yaman, es un ejemplo perfecto de cómo las relaciones personales pueden convertirse en herramientas estratégicas en la industria del espectáculo. Así que ahí lo tienen, una posible explicación para este intrigante encuentro. Hemos desentrañado el misterio, o al menos hemos puesto sobre la mesa las hipótesis más plausibles, siempre manteniendo ese toque de intriga que tanto nos gusta. Hemos llegado al final de este vídeo y espero de verdad que les haya parecido tan interesante y revelador como a mí me resultó investigar y contarles todo esto. Hemos explorado la conexión entre Demet y Alana y cómo ésta podría estar ligada a la descomunal fama de Can Yaman.
Como ven, el mundo de las celebridades es un laberinto de estrategias y relaciones que a menudo nos dejan pensando. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que motivó la unión entre Demet y Alana? ¿Tienen alguna otra teoría? Déjenme sus comentarios abajo, que siempre disfruto mucho leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les gustó y les aportó algo, no olviden darle un buen me gusta, que a nosotros nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos que también sean fans de estos temas o simplemente les guste el buen salseo. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a esta gran familia. Les aseguro que vienen muchas más sorpresas. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.